Empezaba el 2014 y ahora sí, la recta final, año mundialista, y previo a eso el Piojo tendría varios partidos amistosos Aquí, esto es algo que quiero analizar y recordar, pero a ver si lo menciona, si no, lo voy a mencionar yo. en Estados Unidos para empezar a conocer a los seleccionados. Viajaron con 30 seleccionados a Estados Unidos para jugar esos últimos partidos de preparación. Ahí está, miren. Ochoa, Corona, Talavera, es lo que les digo, a quien pusieron de los tres, Layún, Diego Reyes, Rafa Márquez, El Maza, Héctor Moreno. Said. Seamos honestos, si llegamos al mundial bien crudos y ganamos capaz XD. Seamos honestos, si llegamos al mundial bien crudos, sí ganamos capaz. Ándale, yo creo que sí, sí llega a pasar, bueno, pero nos quedamos en Moreno, el Salsitas, Guardado, Montes, Brizuela, Medina, Vázquez, Marco Fabián, el Gulit Peña, Héctor Herrera, Oribe Peralta, Raúl Jiménez, Alan Pulido, cabrón. No recordaba que Alan Pulido estuvo ahí. Y Giovanni Dos Santos. Aquí hay una situación, no sé si se alcanza a ver el mouse. Esta situación es la que quiero mencionar. Esta de aquí. Ahí les va. Montes de nueva cuenta, Oribe Peralta la pide, la dejan con Aguilar. Vamos a ver a Montes. Montes podría impactarlo. Se emocionó tanto que no. Uy, no, le fue muy fuerte. Ay, segundo Castillo. Su pierna, o sea, vean ahí su pierna. Cuidado. De milagro no lo parte, de milagro no lo parte, es cierto. No, Montes, está doctor García, lesionado. No. Está lesionado. No, Montes tiene algo pero muy grave. Está fracturado. Sí, se fracturó Montes. Terrible. No, te quedas sin palabras. Va demasiado fuerte, sí. Espinilla con espinilla. Sí. Segundo Castillo es el de calle, pero elegante. Sí, ¿no? Sí. No mames de lo que me acabo de enterar. Esa lesión se la hizo al calle, pero elegante. No mames. Algo de lo que se habla mucho es que, ay, Montes se lesionó, que la chingada. Güey, se terminó chingando a Segundo Castillo, güey. Y lo dejó sin su mundial también. Sí, fue Ecuador ese mundial, ¿no? Segundo Castillo se perdió el mundial gracias a que Montes hizo una entrada muy imprudente y encima se terminó chingando él. Choca con la espinilla porque ni siquiera Segundo Castillo pretende, ¿no? No, qué es más, toca no, pero vean también a Segundo Castillo. Toca la pelota el que se también a Segundo Castillo se lo chinga, pero cabrón. O sea, los dos. No hay falta en ningún momento de estas jugadas que dices. ¿Cómo no va a hacer falta eso? ¿De qué putas estás hablando? Fue falta de Montes. Penosamente Luisito Montes. Fue falta de Montes, o sea, fue falta de Montes. Vean, puntea Segundo Castillo. Estrella es penosamente Luisito Montes. Vean, puntea ahí la bola, no va al balón en ningún momento. No hay falta en ningún momento. Y a la chingada. Lesionó a Segundo Castillo, cabrón. Calle, pero elegante. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Hace poco estaba platicando con unos amigos y estábamos recordando jugadores que eran muy buenos en México. Y de repente ellos mencionaron a Luis Montes, ¿no? Y dijeron, no mames, Luis Montes, cabrón. Si hubiera ido a ese mundial, otra cosa hubiera sido que la chingada. Y yo les dije, ¿de qué putas están hablando? Es más o menos lo mismo que pasaba con lo de Cuauhtémoc Blanco en el mundial del 2006. Digo, yo me hubiera llevado a los dos al mundial, si yo hubiera sido el DT, claro. Y si hubiera tenido la chance, me los hubiera llevado al mundial. Pero yo tampoco creo que Montes o el Cuau hubieran hecho que elimináramos a Argentina o que elimináramos a Holanda, que es lo que nosotros pretendemos cambiar en la historia, ¿no? Les voy a decir la formación o la alineación que tenía México en ese momento. En la portería estaba Guillermo Ochoa. Jugaba con 3 centrales, Rafa Márquez, el Maza Rodríguez y Héctor Moreno. Por el lado izquierdo, como carrilero, estaba Layún. Por el lado derecho estaba Paul Aguilar. Teníamos un solo pivote, que era el Gallito, que se estaba sacando la tula muy cabrón. Estaba Guardado y estaba Héctor Herrera, cabrón. Y arriba estaba Giovanni y Oribe Peralta. Así de sencillo. Esa era la alineación que tenía México en ese entonces. Y México debutaría solo un día después de la inauguración. Sí, correcto. Tri jugaría en Natal contra Camerún. El Piojo sorprende con su alineación. Ahí está, es lo que les dije. ¿Me equivoqué en algún jugador? ¿Me equivoqué, pendejos? Pues no, idiotas. Equipazo que se enfrentaría a la Camerún de Samuel Eto'o, Chupo Moting y Alex Song. Aquí, gente,
qué pinche mundial se aventó también Giovanni Dos Santos, gente. En este partido anotó creo que 3 goles y los 3 se los anularon. O sea, Giovanni tuvo que haber terminado este mundial con 3, 4 goles, cabrón. Si le hubieran marcado o le hubieran hecho válidos los goles que metió aquí, que todos los que metió eran válidos, se hubiera inspirado más y contra Croacia al menos se hubiera sacado un golecito más. Y digo, contra Brasil estaba un poco más complicado. Porque contaban con el mejor central del mundo en ese momento, que era Thiago Silva. Partido con una lluvia tremenda, un aguacero que impedía que el partido se jugara a normalidad, pero desde el minuto 11 México anotaba vía Gio Dos Santos, aunque le anularían el gol por fuera de lugar. Que no era. Al minuto 30 Gio anotaba otra vez y se lo volvían a anular. Que no era. México en el segundo tiempo se empezaba a desesperar y justo antes de que el Piojo mandara los cambios, al minuto 61, Gio fallaba un mano a mano y Oribe Sí, en el rebote la mandaba a guardar. Por fin llegaba el 1-0 para México. Venía luego un remate de cabeza de Camerún y Ochoa se colgaba de la pelota y de esta manera terminaría el partido. 1-0. Los 3 primeros puntos llegaban. O sea, ese partido tuvo que haber terminado 3-0, cabrón. Porque Camerún no llegaba para ni madres, ¿eh? Para ni madres, y estaba Eto'o. Ah, me acuerdo que de hecho entre los mismos seleccionados de Camerún se empezaron a agarrar a putazos. Sufridos, sin jugar también, pero lo importante era empezar ganando. ¿Sí? México conseguía ganarle por primera vez en un mundial a una selección africana. El segundo partido sería en contra de los locales, de Brasil. La derrota estaba prácticamente asegurada. El Piojo decidió no moverle absolutamente nada a la alineación y los brasileiros con Neymar tendrían que seguir ganando para asegurar su pase y el liderato en el grupo. Generalmente nuestra selección es local en las gradas de cualquier mundial, pero en esta ocasión en Fortaleza, pues no. La gran mayoría de los 60,000 que asistieron eran amarillos. Empezaba el partido. Gente, qué bonito recuerdo. O sea, la verdad me están dando ganas de volver a ver estos partidos. Qué buen partido fue este, ¿eh? En el Castelao y de inmediato Brasil metía peligro. Remate de Fred que pegaba en la red, pero por fuera. Después vendría un disparo de fuera del área por parte de HH y Julio. Que ese no marcaron que era tiro de esquina, ¿eh? Me acuerdo perfectamente. César la arañaba para mandarla fuera. Dani Alves le ponía un centro con guante Neymar y el remate lo salva Ochoa en la línea. Atajada brutal. Esa tajada, gente, no sé si se les ocurre alguna otra mejor. A mí, por ejemplo, se me viene una más o menos similar que hizo Lloris. Pero no mames. Y otra bueno, a ver, digo, esa no fue tan espectacular, pero una de Neuer que nada más pone así la mano. No sé, de mundiales, yo creo que es top de atajadas, ¿eh? Y eso que no soy ochoísta, ¿eh? A mí Ochoa me chupa un huevo. Fenomenal de Paco Memo. Tiro libre para Brasil. Esa pinche A ver, aquí yo quiero... Tengo muchas ganas de hablar de muchas cosas de fútbol, gente, la verdad. Para mí, gente, un día voy a hacer mi 11 ideal de mis jugadores favoritos. Lo tengo que volver a pensar muy bien, porque según yo ya lo había hecho, pero no sé, lo tengo que pensar muy bien. Pero uno de los centrales, de los 2 centrales que ocuparía, es a este cabrón que acaba de hacer esto. Vean lo que hace Thiago Silva. Brutal, fenomenal de Paco Memo. Tiro libre para Brasil. ¿Qué pedo con Thiago Silva, cabrón? O sea, ese centro iba a nowhere, cabrón. Iba a la mierda, no iba a ningún puto lado. Atajada brutal, fenomenal de Paco Memo. Vean, o sea, el centro iba atrás, cabrón. Iba atrás. O sea, no iba nadie. Ya todos dijeron, no mames, hay que... David Luiz estaba con su cara, no mames, tengo que regresar a defender ya en chinga. Y vean, para Brasil. Toma, o sea, ¿qué pido con...? Y nada más había un defensa ahí, ¿qué pedo, cabrón? Mano a mano de Paulinho con Ochoa y otra vez el arquero mexicano evitaba el gol. Llegábamos al segundo tiempo y un disparo desde muy lejos del gallito de zurda pasaba apenas por encima de la portería de Brasil. Se mantenía el 0-0 y México seguía intentándolo. Tiro libre de 33 metros. Neymar busca pegarle al arco, Ochoa volaba y el disparo apenas pasaba por fuera. Los mexicanos sudábamos frío, pero la cosa seguía. Centro para Neymar, la recepciona de pecho y de zurda remata y San Ochoa otra vez. Bueno, ahí se la tiró al cuerpo, ¿no? Otro tiro libre para Brasil. Neymar manda el centro, remata, quemarropa Thiago Silva y Ochoa. O sea, diría Jorge Campos, fue al cuerpo, ¿no? Pero hay que estar. Se encuentra el remate de frente y la manda afuera.
5 atajadas de Memo que impedían el gol de los locales y propiciaba así la frustración en aficionados y jugadores y estaba consiguiendo un resultadazo para México. Sí. Después sí, de sí, 90 minutos sufriendo y agonizando, llegó el final del partido. Brasil 0, México 0. Paco Memo no solo se convertía en un ídolo, sino en un héroe nacional. Me acuerdo que le hacían videos y un chingo de cosas. Yo me acuerdo que ese partido lo vi, fue por la tarde. Yo iba en la secundaria todavía y recuerdo perfectamente que esto me da nostalgia y hasta me dieron como ganas de llorar. No es por nada malo, pero recuerdo que en ese entonces yo le había dicho a mi abuelita que quería ver ese partido con ella, entonces que si me esperaba para verlo. Entonces saliendo de la secundaria agarré una combi y me fui con mi abuelita. Y lo vi con mi abuelita, ese partido lo tengo muy guardado y muy, o sea, lo tengo en el corazón, porque lo vi con ella. Lo vi con ella. Mi abuelita siempre veía partidos de fútbol, aunque digo, yo sé que no le interesaba tantísimo, pero ¿saben cómo era mi abuelita? Como de esas personas que decía, eh, ya eché su rezo, hijo, para estos, para los jugadores, ya les recé, ¿saben? O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo con mi abuelita? Es increíble, ¿no? A lo mejor ese rezo fue, gracias a ese rezo Ochoa tuvo un increíble desempeño, ¿no? Las redes explotaban con la actuación de nuestro arquero. Se hacían piñatas, pasteles, cirios, pelucas y disfraces en su honor. O sea, vean de lo que pasó. O sea, yo les tengo que decir algo. Como aficionados de México, estamos de la mierda. ¿Cómo es que Ochoa pasó de ser un santo a ser un apestado? En gran parte yo creo que sí tiene un poco de culpa él por a lo mejor no saber decir adiós y no saber cómo terminar su carrera como dignamente, al igual que le pasó a lo del Chicharo. O sea, lo que le pasó al Chicharo y lo que le está pasando a Ochoa es básicamente lo mismo, nada más que pues el Chicharo tiene unas polémicas ahí medio, pues medio complicadas, ¿no? Que tira factos. Ah, no es cierto. Esto no pasa en ningún otro país, gente. O sea, esto solo pasa en México. O sea, esto nos distingue como aficionados muy cabrón y para mal, ¿saben? O sea, no es posible que tengamos a Ochoa como un santo y básicamente como un pinche dios y de repente pues por a lo mejor querer llegar al mundial, lo detestemos ahora todos, ¿saben? O sea, como que tenemos una memoria muy corta. Somos malos aficionados. O sea, sí es verdad eso de que el mexicano, el peor enemigo de un mexicano es el propio mexicano. La verdad es que sí, hay mucha envidia, hay muchas cuestiones en México muy feas que, aparte de que pues no se ha manejado bien el fútbol en México y que no se invierte en lo que se debería invertir, pues también como aficionados estamos muy mal, pero muy, muy mal. México tendría que jugar su último partido del grupo contra Croacia. Si perdíamos, estábamos fuera. Si empatábamos o ganábamos, avanzábamos. Y el problema es que los croatas tenían mucha calidad en sus piernas. Muchísima. Previo al partido, Niko Kovac, el entrenador croata, decía que a quien le deberían de temblar las piernas era a nosotros Shit. y no a ellos. Mientras que Modric decía que ellos tenían mejores figuras y que Mandzukic le había anotado goles a mucho mejores porteros que Guillermo Ochoa. A ver, mentiras no dijo, pero es raro escuchar a Modric tirando ese tipo de datos, ¿no? Como más soberbio. Todos tenemos o sea, todos pensamos que Modric es un güey como más humildón, más tranquilo, que no se avienta ese tipo de comentarios, pero véanlo, tirando acá cosas. Y sí, o sea, yo recuerdo que cuando llegó este partido, pues había algo más allá que los 3 puntos o clasificar. Era el pinche orgullo, cabrón. O sea, tenemos que echarle huevos porque estos güeyes, a lo mejor y sí son superiores en cuanto a calidad, pero en cuanto a equipo, y eso es lo que ha destacado de México siempre, cabrón. Si México llegó a sobresalir en algún momento, fue gracias pues, al conjunto, al equipo. El Piojo iba a por todas y la alineación ya se la saben. La misma, papá. Misma de los primeros 2 partidos. El pedo aquí es que el Gallito la zurra, lo amonestan y se pierde el siguiente partido. El Gallito
era el motor de esta selección. Era el corazón, el motor. No, el corazón no. El corazón era Oribe. El Gallito era el motor. Este güey era imparable, era un cabrón el Gallito. Empezaba el partido y HH combinaba con Oribe y luego de una pared de taquito lanzaba un zurdazo al travesaño con un fierrazo que de milagro Chequen esta imagen, cabrón. Chequen esta imagen. Modric acá marcando a Herrera. no terminó en gol. A pesar de ser mucho mejores en el primer tiempo, el gol no podía llegar y parecía que íbamos a terminar empatándolo, sufriendo, apenitas. Miguel decidía mandar de cambio al Chicharito y al minuto 72. Sacó a Oribe, ¿no? Tiro de esquina para el Tri, Rafa se elevaba, Uf. remataba de cabeza y caía el gol de México. A ver, yo tengo algo que comentar de Rafa Márquez. Número 1, es mi jugador favorito de la historia de México. Es para mí el mejor jugador de la historia de México. Pero, por ejemplo, en anteriores ocasiones, en anteriores circunstancias, por ejemplo, en el 2002, se equivoca contra Estados Unidos, le acomoda un pinche codazo, no me acuerdo a quién chingados, lo expulsan. En el 2006 sí anota el gol, pero la verdad es que yo no lo veía tan efectivo y en la Confederaciones ni siquiera era como tan titular, ¿saben? Acabamos de ver el proceso que vivió para clasificar este mundial y casi no aparecía Rafa Márquez, o sea, casi no era convocado, ¿saben? Por cuestiones de edad tal vez, pero, o sea, parece que le estoy tirando mierda a Rafa Márquez, pero no. ¿Por qué menciono todo esto? Porque para mí, este fue el mejor momento de Rafa Márquez en la selección mexicana. Este mundial que jugó Rafa Márquez fue impresionante y yo puedo decir que soy un afortunado porque vi jugar a mi jugador favorito de la historia de México en vivo, ¿saben? Lo fui a ver contra Escocia. Y estuvo muy chingón, gente. La verdad estuvo muy, muy bueno. Pernambuco, repleta de mexicanos, explotaba. 3 minutos después, solo 3 minutos, México iba al ataque. Combinaban Chícharo y Oribe. El Y hermoso Guardate. había abierto al Principito, le mandaba el balón y Guardaba, anotaba el 2-0. Guardate. Gran jugada de México y definición soberbia de Andrés. Sí. La selección volaba. Puta, me acuerdo y me emociono. Pero seguimos. Al 82, Oh, Rafa, cabrón. Rafa. otro córner para nosotros. Rafa peinaba y dejaba solo al Chícharo que remataba y anotaba el 3-0. Gol del Chicharito. México ganaba, gustaba y goleaba a los que presumían que nos temblarían Este fue el mejor partido de México en ese mundial. las piernas. Los estábamos eliminando, humillando y al mismo tiempo ilusionando a todo nuestro país. Faltando 3 minutos para que acabara el partido, Perisic No, ahí se aventó una pinche jugada Rakitic. descontaba para los croatas y así terminó el partido. 3-1. El Piojo y la selección entera lo festejaba. México se clasificaba a los octavos de final. Invictos, conseguimos 7 de los 9 puntos posibles y empatamos en puntos con Brasil, pero por diferencia de goles ellos terminaban como líderes y nos tocaría jugar en los octavos de final ante Holanda. Sí, Seguramente sería un partido como el de Brasil, sufriendo, siendo superados en lo futbolístico por las figuras que ellos tenían, pero contábamos con delanteros que anotaban goles, con un Eso. portero que nos salvaba de todas y la afición mexicana que Yo algo que siempre destaco de México es que, bueno, como les acabo de decir, siempre ha contado con buenos porteros y sobre todo con buena línea defensiva. Siempre, siempre, siempre. Son unos perros para marcar en México. El problema viene como, pues ya, para adelante, ¿no? Pero en este mundial, gente, en la fase de grupos, solamente les metieron un gol. ¿Qué tal, Un gol. alentaba a más no poder. Y aparte de todo, se iba a jugar en el mismo estadio que es empate a ceros contra Brasil. Llegaba el 29 de junio de tal? 2014, un día soleado en Fortaleza con calor y humedad Infernales, sí, hacía un chingo de calor. infernales. Digo, yo no estuve ahí, pero sabía que hacía calor. La selección tenía que hacer un ajuste en el once inicial. El Gallito Vázquez estaba suspendido por amonestaciones y se pondría en su lugar a Carlos Salcido. ¿Y saben qué? Yo no tenía pedo, pero
Yo creo que ahí sí, bueno, Carlos Salcido es, qué top de jugador favorito de México. Tal vez el 2, ¿eh? Yo creo que es mi segundo jugador favorito de la historia de México. No tenía pedo porque lo pusieran, pero pues ya la edad, gente, la edad le pesaba a Salcido. Era una baja muy sensible para el Tri, la del Gallito, porque había sido de lo mejor de la selección, no solo en el medio campo, sino de toda la plantilla en general. Sí. La ventaja era que Este güey lo está diciendo porque vean a qué equipo le va, ¿ya vieron? Carlos Salcido, ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? si ¿Ya vieron no, a qué equipo le va? A León, cabrón. Por eso se la chupa tanto al Gallito. toda la plantilla No, la verdad es que el Gallito era impresionante. en general. La ventaja era que Carlos Salcido, como había jugado mucho tiempo en Europa, sobre todo en Holanda, conocía a varios de los seleccionados de Louis van Gaal. Empezaba el encuentro de octavos de final y México era el que proponía e intentaba. Layún disparaba, pero se iba por fuera. Herrera al minuto 13 tuvo una muy buena oportunidad. Uy, esa y la mandaba por zurró. un lado del poste. Salcido intentaba desde 3/4 de cancha, pero sí les Siempre Salcido, cabrón. Esa era la de Salcido siempre. Con izquierda, con derecha. Salcido era impresionante, gente. atajaba. La primera oportunidad de Holanda no llegó hasta el final del primer tiempo. Arjen Robben controlaba dentro del área, pero entre Rafa Ahí les va. Bueno, y Héctor Moreno le arrebataban el balón. Así llegamos al medio a ver, siempre se habla del no era penal, gente. Pero este sí era penal. Y me parece raro que este cabrón no lo mencione, ¿eh? Chéquense cuántos fueron oportunidad de doble penal, ¿eh? Holanda no llegó hasta el final del primer tiempo. Arjen Robben controlaba Ahí Rafita dentro Rafita le mete un patadón atrás del área, y luego Héctor Moreno le mete otro patadón ahí de frente. pero entre Rafa Cuando le pega Héctor Moreno a Robben, Héctor Moreno se lesiona, fractura de tibia y peroné, fractura de tibia y peroné y tuvo que salir en ese partido, no lo terminó, entró Diego Reyes en su lugar. y Héctor Moreno Vean ahí, le arrebataban un penal. el balón. Y ese, ¿Así? 2 penales, cabrón. Llegamos al medio tiempo, 0-0. No lo mencionó, pero ese sí era penal. Un partido cerrado en donde México estaba jugando mejor que Holanda, pero para el segundo tiempo tendríamos una baja sensible. En ese encontronazo con Robben, Héctor Moreno se lesionó y tenía que salir de cambio. Se producía la entrada de Diego Reyes. Los mexicanos sabíamos que en tema de calidad no les podíamos competir, que ellos con que les diéramos una oportunidad, una sola, nos vacunarían y nos eliminarían. Por lo tanto, México tenía que salir concentrado y aprovechar cualquier mínima oportunidad Sí. si es que queríamos llegar ¿Saben qué se viene, gente? ¿Saben lo que se viene? al tan ansiado. Inicia el segundo tiempo. Empezaba el segundo tiempo y apenas arrancaba cuando Gio la prendía de zurda desde fuera del área y anotaba un golazo. No mamen, pero que se vea cómo la baja, cabrón. Cómo arranca, cómo conduce, cómo la cubre y el vergazo como que le acomoda. México lo iba ganando al 48. El país entero se volvía loco junto con el Piojo. Giovanni nos daba esperanza, Giovanni nos daba ilusión, Giovanni nos daba el pase momentáneo a los cuartos de final. México soñaba y se estaba convirtiendo en realidad. México le estaba ganando a Holanda. ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces! ¡He vomitado bilis por ti! ¡Se me ha caído el pelo por ti! ¡Tengo nervio por ti! ¡Voy al psiquiatra por ti! ¡Y hoy por fin apareces, maldita sea! ¡Por fin aparece Giovanni, doctor! Dijimos, este es el Giovanni de las masas. Hoy Giovanni venía mejor. Apapachamos a Giovanni. Lo acariciamos. Gracias, Giovanni. Los rivales ¿Estamos de acuerdo? Ese fue el prime de Martinoli. empezaban a ir al frente y al 56. Córner para Oh. los neerlandeses. Blas remataba dentro del área chica y Ochoa la salvaba. Al igual que ese remate a quemarropa de Thiago Silva, pero ahora todavía más difícil, más espectacular y más importante. Hola. México se salvaba y crecían las esperanzas de avanzar. Pasábamos del minuto 80. El Piojo ya había metido al Chicharito y los holandeses respondían con Klaas-Jan Huntelaar. Los minutos se pasaban eternos para todos los mexicanos. En las gradas se cantaba el cielito lindo, el sí se puede, se hacía la ola y en casa todos nos agarrábamos del sillón.
Veíamos Sí, el sí, sí. cronómetro. Yo recuerdo que cuando metió ese gol Giovanni, brinqué bien, cabrón. No sé cuál festejé más, si ese o el del Chucky Lozano. Yo creo que el del Chucky Lozano, porque ese sí se ganó, ¿no? Pero este estuvo muy bien también. Cada que podíamos y no se acababa esto. 2 minutos para que llegáramos al 90. Cuando el puto todavía no estaba censurado, gente. Chale. Huntelaar cabeceaba hacia atrás y Snyder No, la la prendía de puta. volea y empataba el partido. Los mexicanos se quedaron fríos. Jugadorazo Schneider, ¿eh? Se paralizaba la alegría general en el país. Faltando 120 segundos para llegar al minuto 90, nos empataban los holandeses y ahora, en lugar de visualizarnos que en 5 minutos estaríamos festejando el pase al quinto partido, a los cuartos de final, tendríamos que estar jugando unos largos y tediosos tiempos extras. Pero la cosa no Según. paró ahí, se agregaron 6 minutos más. 6 minutos, cabrón. En ese entonces era muy raro que se agregara tanto. Los holandeses nos tenían contra las cuerdas. Robben llegaba a línea de fondo, recortaba hacia afuera y sentía un contacto de Rafa Márquez y se tiraba al suelo. El árbitro decide comprar la falta que le vendía a Robben y al minuto 91 señalaba penal para Holanda. No podía ser posible lo que nos estaba pasando. Esto parecía una pesadilla, parecía que estábamos soñando, pero México podía quedar eliminado. Al ver la repetición y mezclado con el enojo de todos nosotros, creíamos que Robben se había aventado un clavadazo, se había tirado al suelo sin fundamento y eso no era penal. La decisión estaba... Yo creo que este sí no era penal, pero una vez más les digo, recordemos que antes pasó un sí era penal, que incluso a Héctor Moreno le pasó desafortunadamente lo mismo que a Montes, que se lesionó, fractura tibia y peroné, salió y pues ya el resto lo sabemos. tomada, ya, no había más que hacer. Los mexicanos, al igual que Marquito Fabián, nos arrodillábamos, rezábamos e implorábamos que ese penal no subiera el marcador. Que Ochoa nos regalara una alegría más o que el poste hiciera de las suyas. Sí. Huntelaar se perfilaba para cobrar. Se paralizaba el corazón de todos y cada uno de los habitantes de este país. Ya, pendejo, ya sabemos que la metió, ya. El cuerpo entero nos temblaba. Que sí, pendejo. Huntelaar cobraba su penal y adentro. Gol de Holanda. En ese momento las expresiones no nos salían del rostro. No lo podíamos creer. Estábamos choqueados, cortados. Ahí ya había salido Oribe, ya había salido Giovanni, habían hecho muchos cambios que pues ya no eran para adelante, eran más que nada para guardar el resultado y yo siempre voy a estar en contra de ese tipo de cosas, siempre. Sobre todo porque pues casi nunca funciona y aparte porque creo que cuando no funciona tendrían que tener alguna estrategia más para volver a atacar, ¿saben? Minutos después se oficializaba nuestra peor pesadilla. El árbitro silbaba el final del encuentro y de esa manera México estaba eliminado de la Copa del Mundo. Y ahí fue donde agarramos conciencia de lo sucedido. Nos llevábamos las manos a la cara, llorábamos, nos tirábamos al suelo, nos enfurecíamos, le decíamos lo peor a Arjen Robben y al árbitro portugués. Los jugadores lloraban, no se podía entender lo que nos acababa de pasar. Tocamos la gloria durante más de 30 minutos y faltando solo 2 para que llegáramos al 90, nos empataban y luego nos daban la vuelta en el partido. No era justo, algún maleficio, brujería o amarre nos habían hecho. México merecía clasificarse al Mundial en los cuartos de final, pero este deporte no es de merecer. No es de justicia. Jugamos ¿sí? como nunca y perdimos como siempre. Los aficionados aplaudíamos el rendimiento de nuestros jugadores y sobre todo del entrenador. Una generación memorable, una actuación mundialista brillante, un proceso que no tuvo ni pies ni cabeza, que nos tuvieron que salvar para estar en este mundial, pero que luego, de manera admirable, el Piojo recompuso el camino de los nuestros y nos hizo soñar. De esta forma llegaba una de las peores, si no es que la peor derrota en la historia de la selección mexicana. ¿La peor derrota? No sé si la peor, o sea, creo que a lo que se refiere es la que más se sufrió, ¿no? Al menos la más dolorosa, sí. Creo que sí lo es. La más dolorosa, es que la de Argentina 2006 también está muy cabrona. Dicen por ahí que en esta vida nunca le debes de preguntar a una mujer su edad, a un hombre cuánto gana y a un mexicano en dónde se encontraba el 29 de junio del 2014. Te agradezco por haber visto este video, un repaso de uno de los momentos más alegres y tristes al mismo tiempo de la selección mexicana.
Me costó muchísimo hacer este video y no me refiero al realizar el guión, al editar o al grabar este video, sino porque me recordó, me hizo vibrar, me hizo sentir casi chillo incluso al estar grabando este video, que yo ya había escrito el guión, ya sabía lo que iba yo a decir, pero a la hora en la que lo estaba platicando aquí con ustedes me hizo recordar todo lo vivido, las emociones que yo teniendo 13 años sentí en ese Mundial de Brasil 2014. Me acuerdo perfecto en dónde vi cada uno de los partidos de México, lo que sentí cuando perdimos ese partido contra Holanda, ese penal de Robben, en donde obviamente yo era parte de los que creía que eso no era penal. Ya después de un tiempo me di cuenta que no me hacía un mal mexicano si yo con un poco más de objetividad veía la repetición y decía que eso sí era penal. Para mí no era penal, ¿eh? Era una imprudencia de Rafa Márquez al minuto 92, sabiendo cómo es Holanda, Y es que justamente es lo que les decía hace rato. La cuestión con Rafa Márquez es que para mí es el mejor de la historia, pero tiene como cuestiones bien puntuales. Se ha equivocado bastante. Invito a que te des una vuelta aquí en Padigol, a que te suscribas y nos veamos muy pronto con un video nuevo. Bye, bye. Increíble video, gente. Increíble video. Vamos a hacer lo que nos dijo. Órale, pinche mouse pendejo. Le damos su likecito y nos suscribimos. Increíble. Esto fue hace un año apenas. Bueno, a ver, yo quiero dar una conclusión. Es el mejor desempeño de la selección mexicana en mundiales que a mí me ha tocado ver también. Sobre todo, gente, porque la verdad es que aunque los jugadores que teníamos en ese momento solamente se quedaron como en un... Todo se quedó como en un ¿qué hubiera pasado si tal, ¿no? Pero había mucha más calidad, gente, había muchísima calidad. Digo, no sé si... A ver, no soy el único, ¿no? Yo pienso que Giovanni Dos Santos era de los mejores prospectos que teníamos. Era un jugador que prometía muchísimo, pero pues se quedó nada más ahí en el que hubiera pasado si Giovanni, si se hubiera puesto las pilas, ¿no? Si sí le hubiera echado ganas. Tuvimos un gran portero como lo fue Ochoa. O sea, en cuanto a plantilla, yo creo que es una de las mejores. La verdad es que a mí me parece algo impresionante cómo es que pasamos de eso a lo que vivimos hoy en día. Pero pues es que así es México, gente. O sea, no podemos como compararnos con Argentina o con otra potencia mundial futbolísticamente, porque no. O sea, como les dije, incluso temas de afición, temas de equipos de fútbol, en temas de cómo vemos el fútbol, en muchos temas estamos pues totalmente diferentes. De un día estamos pensando que podemos ser campeones del mundo y al día siguiente nos cuesta un chingo clasificar al mundial y tal vez no clasifiquemos al mundial, no sé. Y es que pues así es, esto es México.